noches, mi estimado y amigo Manuel, a esta tertulia de esta noche, la primer tertulia del año 2026. Así que arrancamos con todo. Hoy estamos en el día sábado, ya sábado, 3 de enero del año 2026. Buenas noches, mi estimado. Pero muy buenas noches, feliz 2026 para todos los que escuchen y obviamente para vos, amigazo. Buenas Y siempre noches. es una alegría, un privilegio poder compartir estos momentitos de reflexión, de pensamiento, de recorrido por ahí a veces histórico y otras veces un análisis sobre la coyuntura, como se dice Sí. en la jerga, ¿no? Es decir, el aquí ahora histórico que se está viviendo también nos llama a veces a los micrófonos y esta posibilidad de encontrarnos a través Sí. de la distancia, que la tecnología bienvenida sea para esas Sí, cuestiones. le aclaro que para mí no es ninguna alegría ni ningún privilegio. Yo soy, como soy un renegado de la vida, Claro, no, todo me no, no tiene molesta. ni alegría ni privilegio. No, me pesa la realidad, me pesa el mundo. Claro. Es un existencialista puro, es casi dark. Sí, claro. Entonces, bueno, claro, porque si uno mira la realidad como la estamos mirando o la manera en que uno la va encarando a diario, obviamente no tiene otra cosa Claro. más que la más oscura negrura, ¿no? Obviamente. Sí, 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 Pero, sí. pero, pero, pero sabemos que lo hacemos desde un lugar muy particular, vos desde Claro, vos de la filosofía, yo sí. desde la Biblia y obviamente la Biblia nos da esperanza, Mm, nos da claridad. Entonces ahí está el punto también, ¿no? claro. Si no la vida sería pesada. Pero bueno, vaya tema el de hoy, esta noche, que me parece que acá va a haber varios tipos de oyentes. Primero, los que están profundamente enamorados de este personaje que vamos a plantar, vamos a presentar. Claro. Aquellos que no saben, no tienen ni idea de lo que va a suceder con este individuo, y entonces no tienen ni una cosa ni otra, ni lo conocen. Y otros les va a molestar, porque hay una especie de flirteo, de relación, de admiración, de contemplación. Entonces, Claro. la cosa es complicada. Eh, lo que podemos decir esta noche, Manuel, es el tema que vamos a tocar esta noche en esta tertulia, la primera tertulia del 2026, es precisamente el tema de la propuesta, yo no sé si por los medios, si por algún partido político, si por un determinado ciclo de la sociedad o grupo de la sociedad, la propuesta de la presentación de la candidatura presidencial de Dante Gebel a nuestro país, que está Sí, cobrándose cada día más fuerza, más imposición. claro. Entonces eso por un lado es una preocupación eh, y por otro lado requiere un análisis de la situación, ¿no? Un análisis objetivo, un análisis sin sentimientos y con mucha claridad y claridad mental. Pero principalmente me parece, Manuel, que lo que necesitamos aquí es hacer un análisis con la más necesidad de un discernimiento de lo que estamos observando. Sí, Entonces mi propuesta en esta noche es la idea de si Dante Gebel es un arquetipo de un candidato o un modelo contemporáneo de una apostasía. Eh, yo quiero leerte un texto sí. anterior a que vos hagas tu ponencia, sobre sobre esta idea que tenemos en este momento, sobre la idea del arquetipo, de qué significa realmente un arquetipo, qué es para nosotros esta idea de un arquetipo. Bien. La definición negativa, porque es obviamente esta idea de Dante Gebel como el arquetipo de un candidato, es una definición negativa, en el sentido de la vía negativa o de la apofática, común en la filosofía o la teología, ¿no es cierto? Ujú. Donde se describe algo diciendo lo que no es. Podría ser la siguiente inspirada y especialmente teoría de Carl Gustav Jung, ¿m?
¿quién? El padre de los arquetipos, podríamos Exactamente, exactamente, me sacaste la palabra de la boca. decir. Quien enfatiza su naturaleza inaccesible directamente. Claro, Carl Jung dice lo siguiente, el arquetipo no es una imagen concreta o fija, no es un contenido específico o definido con precisión, no es una representación consciente heredada como un motivo mitológico determinado, no es algo cognoscible, es una esencia pura, no es un símbolo con significado sólido o tangible, sino una forma vacía, predispuesta a inapreciable que no solo se manifiesta a través de imágenes variables y culturales. En términos más generales, un arquetipo no es una copia o imitación particular, no es un ejemplo individual o histórico o concreto, no es un estereotipo rígido o cliché superficial, sino el modelo original, primordial, universal, del que derivan todas las instancias similares. Es decir, bien, Carl Jung propone la idea de que los arquetipos que hoy pueden llegar a surgir de diferentes aspectos de la vida social son una realidad al mismo tiempo, pero a la vez también no son la representatividad de la realidad misma. No sé si se entiende el concepto. sí, sí, claro. Y eso es lo peligroso. Por eso decimos, Dante Gebel es un arquetipo de un candidato, pero no significa que sea el político tradicional que va a tratar los asuntos del país. Por eso es Bien, un arquetipo. Pero por otro lado, es un modelo contemporáneo de una apostasía, porque la palabra de Dios, la Biblia, da un estereotipo de un falso maestro, de un maestro que lo vamos a ver más adelante. Así que esta es un poco la presentación a modo de introducción frente a esta situación que estamos viviendo el país, pero principalmente el mundo evangélico en este país, ¿no? Y que después lo vamos a ir claro. desasnando, después vamos a ir poniendo todo sobre la mesa. Esto es a modo de introducción. Cuando uno piensa específicamente en esto de los arquetipos en el sentido jungiano, digamos, Ujú. y se encuentra para hacer el análisis con un personaje como el que estamos hablando, indudablemente ve en la realidad la representación de la teoría. Claro, Esto quiere decir que, en definitiva, el fenómeno o el autofenómeno, o el autoproclamado fenómeno, porque también está esto otro, ¿no? Es decir, parecería que todos los analistas, todos los especialistas acerca del mundo evangélico en Hispanoamérica y en el continente, eh, consideran de que Goebbels es en sí mismo una construcción propia. claro, Entonces, claro. aquí tenemos una persona que esencialmente no tiene una definición clara de lo que es en sí, en realidad. Porque por momentos es un artista, por momentos parece ser un pastor y por Ujú. momentos parece ser un político en proceso de aprendizaje, podríamos decirlo, ¿no? Claro, Entonces, haciendo claro. sus primeras herramientas, sus primeras armas para desarrollar y lanzar su candidatura. Dicho sea de paso, no es un tema menor, ha hecho varias giras este, con un título sugerente, Claro, irónico, claro. sarcástico, de un espectáculo que él mismo lleva adelante, que es Presidente, Sí. que claramente es un desafío para pensar tal vez la realidad desde un punto de vista absolutamente individual, personal y particular del propio Goebbels, donde mira y analiza la realidad de una forma propia, Mm, con una especie de, podríamos decir, de dialéctica pseudo-moralista, antiética, que propone algunas ideas que suelen es el típico discurso construido mediante una falacia detrás de otra falacia, detrás de otra falacia. claro, claro, Eh, claro. entonces, en sí mismo, yo creo que de lo que vos decís en relación con el arquetipo de una cosa o de la otra, yo creo que él claramente, como él mismo dice de Milley, ¿no? Él dice que
y esto debo aclararlo, yo no soy ni seré mileísta, ni lo voté, ni lo votaré jamás, pero él mismo abre el juego diciendo de Milei que Milei dejó muy fácil y muy baja la vara, porque con solamente hablar más o menos bien y decir un discurso más o menos claro y que le llegue a la gente, con eso ya está. Es decir, que él a priori ya subestima el poder de pensar de la gente. Claro, De exactamente. una. Sí, totalmente. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Yo creo que en este sentido hay dos cosas que yo quiero por ahí dejar en claro en base a lo que vos estás diciendo, porque me da la idea de que este personaje tiene tres tipos de formas de Arista. poder, tres aristas, ¿no? Es el pastor, el político que va tanteando Mm. y quién sabe qué cosa más, ¿no? Pero hay una cuestión muy particular que yo analizo en estos tiempos y que tengo que reconocer. Vos me dijiste esto de Dante Gebel hace casi ya 2 años atrás, Sí, sí, sí. Tres. aproximadamente. Tres. Yo no lo podía aceptar, te soy sincero, me parecía una locura lo que me estabas diciendo. Sí, yo me acuerdo que tu frase fue imposible. No, no, claro, yo no lo podía aceptar. Esto hombre estaba diciendo hace mucho tiempo. Y claro, de repente se nos cae encima, por lo menos a mí se me cae Claro. encima, digo, bueno, esto es serio. Eso por un lado. Por otro lado, hay en el mundo evangélico una cuestión que analizar. Primero, porque no cabe la menor duda que Dante Gebel surge de el mundo evangélico. Esto tenemos que aclararlo y tenemos que separar las aguas. Porque pareciera que todo, viste como dice el mundo, a río revuelto ganancia de pescador, ¿no? O sea, están todos los pescados ahí Claro. revolcándose entre ellos, uno no define qué cosa es eso. Sí, tal cual. Entonces creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que el país, el periodismo, la política, no puede discernir la construcción de este individuo. Este individuo comienza, y si usted busca en videos va a encontrar la historia de este hombre, comienza su trayectoria mucho tiempo. Fue el escritor que yo critiqué desde los primeros tiempos cuando él escribe La Chaveta Cristiana, que era una historieta que él había sacado, en la cual él se burlaba, a mi entender, se burlaba de lo sagrado, hacía chistes sobre los cristianos yendo a la cena del Señor. Había un personaje que se llamaba Confesiones del perro del pastor. Ese melodrama caricaturesco que él hace del mundo cristiano lo lleva después a la radio, en los programas de radio que él tenía, en Radio del Mundo y después en otros lados. Y así va desarrollándose en el mundo evangélico, después hace Rive, el pelotazo de santidad y que esto que lo otras más y una cantidad de cosas más y se transforma, después hace un show y de ahí se va a Estados Unidos a trabajar en una iglesia, a Miami, después en Los Ángeles y de Claro. allí va y viene y construyó, o es como dijiste vos, se construyó a sí mismo dentro del mundo evangélico. El problema es que él, yendo y viniendo de Argentina a Estados Unidos, mientras en Argentina el mundo evangélico entra en una degradación ética religiosa con el tema del aborto, la representatividad del aborto, pañuelos verdes, pañuelos celestes, la conflictividad, la división, aquella propuesta del pastor Jiménez de ser candidato a diputado, el proyecto que fracasó rotundamente de Cynthia Houghton como candidata a diputada y que fue candidata, pero que obviamente fue un fracaso total y absoluto. Entonces quiere decir que el mundo evangélico fue de una manera u otra mutando constantemente según el presidente de turno. Pero más allá de todo eso, no el mundo evangélico, Asiera, que es una organización corrupta que regentea las iglesias evangélicas de las asambleas de, de, del mundo pentecostal. Obviamente Asiera es una organización que regentea esas cosas. Son las que están, por ejemplo, en el 25 de mayo en el Te Deum. Y ahí están un judío, un pastor, un, un musulmán y así sucesivamente, ¿no?
Ujú. Es decir, esta es la realidad del mundo evangélico, no de todo el mundo evangélico, de una rama del mundo evangélico. Una Claro. rama que, como hemos hablado vos y yo muchas veces, se aboga y se roba la representatividad del mundo evangélico, que no lo son, porque son un 1%. Claro. Y la gran controversia que hubo hace poco, que fue prácticamente una especie de demostración o intento de demostración de poder, fue cuando este pastor chaqueño, que hace la inauguración de su templo, que lo lleva a Milei a hablar al templo, y que luego después termina diciendo de que los pesos que él tiene en el banco se conviertan en dólares. Bueno, eso es el colchón, la plataforma de donde sale Dante Gebel, Mm, del mundo cristiano pentecostal. claro. Por ende, entonces, no representa bajo ningún punto de vista al mundo evangélico como dicen los medios de comunicación. Claro, hecha esa aclaración, es importante tener en cuenta que hay elementos que constituyen lo que es el personaje a partir de cómo los medios de comunicación, cada uno tendrá sus propios intereses, Claro. este, lo instalan. Lo instalan a veces en forma socarrona, en forma jugando a hacerse los sorprendidos. Lo instalan también como el tipo bonachón que tiene un discurso que es bastante llegador. Entonces, el periodismo, que siempre de una u otra manera recibe dinero de alguien más que de lo que dicen, generalmente al servicio de algún interés bastante mezquino, siempre muy lejos de la gente, obvio. Lo que hacen es darle distintas pinceladas al personaje, un poco de mística, un poco de actuación, un poco de rebeldía incluso, un poco de persona víctima de su familia, víctima que él se encarga en particular muy claramente muchas veces lo ha hecho y lo suele hacer. Eh, Parece que le reditúa el hablar mal o hablar la parte oscura de su propia familia. Eh, Seguramente el tipo descubrió cómo hacer que eso cale hondo en la gente. Es especialista en jugar con las miserias humanas en sus propias alocuciones. Entonces, es un elemento bastante ávido de protagonismo. Eh, en una de las cosas que yo he visto en redes sociales, alguien dice una cosa muy cómica, ¿no? Mi padre, dice el que comenta un video, dice, mi padre me enseñó desde muy pequeño a que nunca confiara en los varones que se tiñen el pelo, porque es muy poco serio. Es verdad eso, es verdad, sí, totalmente. Así que me pareció una conclusión muy clara, con un humor muy sano, Sí, claro. pero que al mismo tiempo con una claridad impresionante. Yo creo que es realmente, yo recomiendo a todos los que nos escuchen ver la película de Dean Martin que se llama El Circo de la Fe. Si hay una referencia clara al personaje que estamos tratando en este momento, es precisamente la película de Dean Martin que se llama El Circo de la Fe. Por las características del personaje, por esto de las iglesias llamadas iglesias electrónicas, por cómo un discurso bastante mm, permeable, hace que, permeable no, sino que permea, mejor dicho, la sensibilidad de la gente, siempre hablando a modo autorreferencial, muy poco exponiendo conocimiento acerca de lo que se supone que el tipo debería tener, que es en la Biblia, y estratégicamente utilizando siempre a su favor cualquier pasaje de la Biblia, ¿no? Es decir, cada vez que uno se pone a investigar o se toma el trabajo de escuchar sus presentaciones, él niega rotundamente la necesidad de hablar de la Biblia.
De hecho, en varias entrevistas en Estados Unidos, él dice que hablar de la Biblia es muy aburrido, decir buenas noches, queridos hermanos, hoy les voy a hablar de Jesús, eso ya para él, para sus propios objetivos, que creo que los ha logrado con mucha claridad, que es llenarse de dinero básicamente, eh, eh, le sirvió como estrategia para no aburrir a la gente, porque él es un showman. Sí, claro, Entonces, como obviamente, buen sí. showman, considera que hablar directamente con un cristiano le aburre a la gente, así que es preferible hacer un show. Yo creo que eso hay una cuestión que él hizo dentro de su denominación, de donde él surge, un daño muy grande, porque él es un crítico de su denominación en el aspecto, o del aspecto de lo tradicional, lo ortodoxo, él critica eso. eh, y resurge como una especie de cuerno pequeño, y voy a hacer un poco una herejía aludiendo a la profecía antiguo testamentaria, Claro. un cuerno pequeño que habla grandes cosas, pero que ese cuerno Sí. pequeño surge de una bestia terrible y espantosa, ¿no? Sí, yo Y lo que que- voy a sumar a sí, eso sí, es que a mí me parece que en el fondo es un tipo que ha logrado procesar un montón de temas pendientes hacia su vida personal, y que evidentemente detrás de un señor muy simpático se esconde un terrible sí, claro, resentido. claro, totalmente. Pero hay una cuestión muy importante que él está haciendo ahora, en este momento, si uno lo mira. Digo esto, Manuel, porque quienes nos escuchan pueden corroborar en las redes que esto está pasando, no es algo que se nos ocurra a nosotros en esta noche porque se nos ocurre, Claro, ¿no? Es decir, es una... claro, porque es sábado. Claro, al mismo tiempo que nosotros estamos grabando esto, las redes están explotando, no porque hablemos nosotros, sino porque ya viene Ya está instalado el ya tema, está ya está instalado instalado. el tema está Sí, instalado. claramente, sí, sí. Y él sabe eso, y no solamente está instalado, sino que está poniendo en marcha su estrategia. La primera estrategia es la siguiente. Número uno, está criticando constantemente al presidente que tenemos en este momento. Claro. Sí, sí, Eso es sí. una táctica, eso es una Sí, sí. táctica. Algo que me parece muy extraño es que él primero se junta con la gente más oscura del periodismo, con Real, con la gente de C5N, tiene un programa en Radio 10 que realmente yo creo que hay que tomar una pastilla de bicarbonato para mirar esos canales y escuchar esa radio, por ejemplo, ¿no? Este, yo creo que si escucho una radio como esa o miro C5N tendría que tomarme una tableta entera de Milanta, porque Oh, el reflujo que puedo tan, llegar a tener la es... sagrada Milanta. Sí, Para la este, acidez. claro, y sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, lo que uno tiene que entender con esto es el hecho de que, pero a su vez también está en Canal 13, que es un Claro. medio de comunicación totalmente opuesto a C5N y al grupo Indalo, por así decirlo, ¿no? Entonces estamos Bueno, hablando. pero en ese caso coinciden las características de lo que son el formato económico comercial de las Claro, iglesias electrónicas que están no importa dónde. Es sí, decir, claro, exactamente, sí, sí. Ahora, el punto es el siguiente. Yo creo que a través de Canal 13 él llega a un determinado grupo de personas y en C5N y en Radio 10 él llega a otro determinado tipo de sí, sí, personas. sí, sí. Eso no cabe la menor duda. Ahora, mi análisis puntual de la noche divina que él hace realmente es espantoso desde el punto de vista cristiano, porque él Mm, hace, supuestamente un pastor, que él dice que no es pastor, pero entrevista gente famosa. Todos van a la entrevista porque se las pagan, porque el tipo los lleva en un jet privado, porque les paga un hotel. Entonces, claro, ¿qué no te van a invitar? Si te invitan a Miami o te invitan a Los Ángeles, y encima te vas gratis, ¿quién no se va a ir? Bueno, la pregunta mía es quién paga todo eso, pero bueno, no importa. claro, claro, Eso claro. detalle no menor. Pero por otro lado, los contenidos de la Noche Divina, que muchos cristianos que me están escuchando lo miran, y no solamente lo miran, sino que también lo siguen y lo miran con una cierta admiración. Mirá dónde llega un cristiano. No, no, no. A ver, eh, en la noche divina se exponen malas palabras, se exponen conceptos que nada tienen que ver con Dios. Es un programa netamente antropocéntrico, donde el hombre es el centro de todo, donde vos te podés superar a vos mismo, donde tus sueños se pueden concretar, donde las imposibilidades
son inalcanzables por tus esfuerzos. Es decir, allí no hay nada del Evangelio, no hay nada de la Biblia y no hay nada de cristiano. La Noche Divina es simplemente un programa que permite que el pastor se catapulte como un personaje mediático del mundo evangélico, por así decirlo. Ese es mi análisis de ese Sí, video. yo voy a ser un poco de abogado del diablo en este caso, Sí, si es que eh, el Señor de los Infiernos está entre nosotros ahora, sí, ¿no? sí. Pero en este caso, digo, yo creo que hay algo muy cierto en lo que se refiere a cómo él hace su propio, cómo construye su narrativa, cómo construye su relato, ¿no? Eh, y eso lo hace desde un lugar muy perverso, que es esto de que yo te puedo estar mirando los ojos diciéndote una caterva de estupideces, vos creerme, y no es problema mío que vos me creas. Yo Claro, hago mi trabajo. claro. Entonces, yo creo que en ese sentido, estratégicamente, él ha logrado eh, imponerse y ha logrado estratégicamente estar en los medios de comunicación y en las redes sociales, siempre siendo él. Sí, sí, Y a sí. mí me parece que ahí hay un tema que tiene que ver con las máscaras, que tiene que ver con esto de cómo jugar con esas máscaras, eh, que él claramente es alguien que juega a ser el bonachón, el bueno, Mm, el tipo agradable, el que todos quieren, eh, el sujeto que ha sido un sufriente y que el milagro de Dios reconstruyó su familia y que, digamos, el tipo ha elaborado tan finamente, tan este, racionalmente ese discurso, que lo repite y lo repite y lo repite de una forma tan, eh, tan atractiva que para el común denominador realmente se convierte en eso, ¿no? En un mm, personaje sí, realmente interesante. Ahora, yo lamento mucho que el tipo haya usado como catapulta al mundo evangélico y especialmente al mundo pentecostal. Lo que ocurre es que, bueno, desde el punto de vista sociológico, histórico, el mundo pentecostal siempre ha dado hijos de esa calaña, sí, obviamente, por supuesto, claro, no sí, solamente en sí. Argentina, ¿no? Es Te hago decir, responsable de lo que acaba de decir, te hago sí, sí, responsable. sí, por supuesto. Tenemos un montón de personajes históricos que acá en Estados Unidos, este, sin ir más lejos, en la actualidad, el propio Pastor Jiménez se autovictimiza y al mismo tiempo se autoalaba Claro. porque él es un resiliente a todas las críticas que el mundo hizo en su contra y que de alguna manera él está vivo y de vuelta y es un león y ya empezamos, viste, a parecernos también a otro tipo que está queriendo nuevamente jugar adentro del mundo. Pero lo No, cierto es que hay un tema particular y sustancial que hace que estas personas estén en este momento en boca de todos, como quien dice. sí, ¿Qué es? Que la clase política está en descrédito total y absoluto. totalmente, totalmente. En un estado de mediocridad absoluto, De totalmente. mediocridad para abajo, te Sí, diría. totalmente, sí, Todo lo claro, nuevo de la política es peor que lo anterior. totalmente. Entonces, ¿cuál es el lugar donde se pueden colar personajes con intereses como lo que estamos analizando, como en el caso de este muchacho? Ahora deberíamos analizar Es el tiempo de ellos. sí, claro, deberíamos analizar también el contenido de la retórica política de Dante Gebel. El Mm. contenido político de la retórica de Dante Gebel que está ausente, que no Sí, no. existe, que Bueno, está bien, David, no no existe. está, No hay. no ha hecho una construcción retórica, política, desde su candidatura o de su supuesta candidatura, porque hasta ahora él no dijo nunca yo soy un candidato a presidente, No, ahí no, juega el misterio. Ahí juega el exactamente, y misterio. no le niega, Algunos dicen que a mí me ofrecieron, algunos dicen que yo voy a hacer, algunos dicen, ¿y cuál sería el problema? Y yo no tendría ningún y inconveniente. encima te dice el peor pecado que puede pasarle a un país es que los buenos no hagan algo. Claro. Ah. Es decir,
me parece que te crees mejor No, persona que no, que no, los no, demás. eso es terrible, eso es terrible. Hay dos cosas, Por aquel viejo dicho que el tipo, ¿no? Habrá tomado, parafraseado a su estilo, aquel viejo dicho que dice que la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. sí, pero hay Eh, hay una cuestión que hay que considerar. Número uno, primero, número uno, esta condición del mundo evangélico, de Asiera y todo su conjunto, porque dicho sea de paso, Manuel, y esto yo me hago responsable de lo que digo, y me acerco más al micrófono para decirlo, sí, Asiera se autoproclama como representante del mundo evangélico en un cuarto con puerta cerrada. Y los claro, arreglos espurios que hace Asiera dentro de ese cuarto y que Asiera hizo con Francisco, de eso nadie va a hablar nunca. Y claro. de ese cuarto oscuro sale Dante Gebel. Entonces los que Bueno, están... vamos a ver cómo va a jugar Bueno, ahora eso por un lado, eso todo por un este lado. tema. Permitime eso por un lado, Sí, eso por un lado. Por otro lado, sí. me remito a la historia, Manuel, y corregime si me equivoco, me remito a la historia. Mm, Dos eventos históricos que son muy parecidos, uno es antitético y el otro parecido a lo que pasó cuando una sociedad confía en un líder mesiánico, como en el caso de Jim Jones, por ejemplo, en la sí, catástrofe de Guyana. sí, Es decir, recuerdo. eso fue terrible y extremadamente espantoso. ¿Cómo terminó? Terminó gente muerta. Sí, Bien, perfecto. Otra cuestión histórica muy trascendente, pero antitética a esto, fue que un líder evangélico bautista que encaró la sociedad, que la enfrentó con una norma ética, con una retórica contundente, con una locuacidad, con un sí, principio bíblico, fue Martin Luther King y lo mataron. bien. Sí, Entonces bueno. ese tipo era intachable y tenía Claro, contundencia y no era un personaje. Imagínate, hacemos otro salto, Manuel, otro líder religioso, Malcolm X, que desde una sí, construcción moral y de una construcción, por así decirlo, islámica, pero siguiendo el mismo fin que Martin Luther King, lo terminaron matando. sí, claro. Quiere decir entonces que cuando alguien opta por un determinado mesianismo desde la ética y desde la moral y desde la construcción religiosa contundente, eran intelectuales, la sociedad los elimina. Sí. Ahora, lo llevo al contraste, es que este individuo es aceptado, la sociedad se enamora de este individuo, el mundo evangélico se enamora de este individuo, quiere decir entonces que la sociedad no tiene capacidad de discernimiento. Hmm. Yo creo ahí que no hablo yo en nombre de nadie. Lo que digo es, a mí me parece que hay cuestiones que sorprenden siempre, que es el momento particular de este sistema decadente que se llama democracia, que es el momento de la votación, ¿no? Es decir, Claro. vos citaste ahí algunos elementos estratégicos de la política fallidos, que fueron el caso de la chica esta de Zárate, Cintia Houghton. este, Houghton, en el partido de NOS junto a un veterano de guerra de Malvinas, que fueron en una misma lista y que pretendían, digamos, englobar al mundo cristiano y que nos sacaron, creo que los votaron los parientes. Cynthia Houghton era candidata del PRO Mm, y era una cristiana evangélica conservadora y que se mete en la iglesia de Freyson para poder tener la mayor cantidad de adeptos posible, porque la iglesia de claro, los Freyson, avales, buscando claro, avales para poder exactamente. O ser sea, quiere candidato. decir entonces que vos por tus convicciones vos haces un salto y nada. Cuando vos a través de la política relegás la doctrina o relegás la teología, tenés un problema grave. Sí, Tenés un sí. problema grave. Sí, vamos a citar ejemplos históricos también que hacen a estas situaciones muy recientes, ¿no? La experiencia de, creo que fue en Perú, si mal no recuerdo, eh, una mujer que subió que, bueno, que terminó siendo destituida, ¿no? Fue Pero En Bolivia en fue, Bolivia, en perdón, Bolivia. en Bolivia. Está muy clara la corrección y necesaria.
absolutamente así. En Bolivia, esta mujer, cuando ahora vuelve a ser liberada, y qué sé yo, recurre a los mismos elementos, es decir, vuelve a hablar con un mensaje pseudo cristiano, vuelve a esgrimir las Sagradas Escrituras. Estamos en un momento que siempre nosotros le reconocemos al, entre comillas, profeta José Pablo Feynman, que dijo en algún momento que la guerra del futuro es la guerra de las religiones. Sí, claro, Eh, totalmente. tenemos en uno de los países más poderosos del mundo, en la capital, por antonomasia de lo que es la modernidad actual, eh, a un gobernante que es musulmán y que juró, hizo su juramento sobre el Corán. Claro, claro, Eh, tenemos una serie de cuestiones fundamentales en una situación crítica a nivel global, y no vamos a estar nosotros exentos, teniendo también un presidente con las características del presidente que tenemos, que claro, es una claro, persona que se posiciona ideológicamente, religiosamente en un lugar donde claramente es pro Estado de Israel. claro. Y en consonancia con la relación que tiene en este momento Netanyahu con Donald Trump. Claro. Entonces, saliendo un poco de la macro y volviendo a lo micro, al tema central, que es el tema de esta noche, yo creo que este muchacho termina siendo un buen oportunista, un oportunista estratégico, que está aprovechando por así llamarlo, los signos de los tiempos, es decir, las circunstancias, el momento, el contexto general, y que a él le dan la posibilidad de que nosotros todos estemos hablando de él, entre tantas Sí, miles de personas más, ¿no? sí, claro, claro. Por eso es la construcción del arquetipo. La sociedad, Sí, sí, en los medios de comunicación, la política, es la construcción del arquetipo. O sea, sí, sí, sí. es eso. Pero ¿qué pasa? Pero el mundo evangélico, principalmente el mundo evangélico de la denominación de Dante Gebel, es un mundo que ha sido condicionado por Bergoglio, que Dios lo tenga en la gloria, y no Y lo no lo vuelva, suelte más, y no lo decía. suelte más, o Ah, o lo tengan allá abajo, no sé dónde debe estar. Es decir, pero eso es un condicionamiento que dejó Bergoglio, muchacho. Esta es una realidad que no la podemos negar. El que sí. manejaba los hilos de Asiera o el que manejaba los hilos de las decisiones de la comisión de Asiera era Bergoglio desde el Vaticano. Por eso los pastores que estuvieron en la reunión, uno de los traductores, Manuel, mira lo que te voy a contar, uno de los traductores del hijo de Billy Graham que vino a la Argentina hace poco, Ajá. era amigo personal y fue varias veces a visitarlo al Vaticano, al propio Bergoglio. Entonces, estamos viendo cómo el mundo evangélico está merodeando alrededor de la política con el propósito de catapultarse. Y yo sé que hay una fracción muy particular del mundo evangélico no pentecostal que ve en el mundo político como un área o como un sector no alcanzado y que merece ser alcanzado con el evangelio. Mm, Bien, yo no tengo una postura correcta sobre eso. Me parece que para mí el cristianismo no debería involucrarse en la política por dos razones. Número uno, por el diálogo que Jesucristo tiene con Pilatos cuando le dice, mi reino no es de este mundo. Entonces eso es un primer factor fundamental por la cual el cristiano no debe involucrarse en la política. En segundo lugar, el término que define a la iglesia es eclesia, es los sacados afuera. Es decir, la iglesia para que pueda convivir en armonía con su Señor tiene que estar fuera del sistema. Eso es en segundo lugar. Y en tercer lugar, una cuestión muy importante, muy tradicional y que vos lo debés conocer, Manuel, también, es que ya tuvimos un fracaso teológico cuando la iglesia se involucró en la sociedad, cuando planteó el tema de la teología de la liberación. mm. La teología de la liberación fue un fracaso, fue un rotundo y categórico fracaso. Entonces,
el mundo cristiano no aprendió nada de sus fracasos. Por supuesto que el mundo pentecostal no tiene ni idea de lo que es la teología de la liberación. Y nosotros aquí lo hemos hablado millones de veces. Sí, Entonces el punto es esto. Entonces, ¿qué lección le falta aprender al mundo evangélico para entender que la política no es su lugar? Así que bueno, esta es un poco la idea general porque eh, este personaje, no sé cuál será el futuro en este año, ¿no? Hacia dónde irá la situación. Y claro. obviamente mi compromiso es salir a la picota cada vez que este loco diga cualquier barbaridad. Porque las va a decir, porque va a decir barbaridades como... Yo creo que no se cansa ni se aburre no, 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 de no. mantener su narrativa, su discurso. Yo creo que él en este momento se siente fuerte porque realmente está estrenando el barro de la política. Eh, Creo que también se siente reconocido porque el Mm, periodismo todavía no está tan seguro para hablar de él, sí, este, claro. eh, tanto para bien como para mal. Entonces, es un sujeto que en este momento está en crecimiento. Tal vez no mida mucho, como se dice en la jerga del ámbito político, tal vez no mida mucho, pero que está instalado y que es un tipo que está disfrutando de sobremanera, seguramente, de que le demos tanta bolilla, porque ha logrado un objetivo, que se Sí, hable de claro. él a nivel Sí. internacional. El mundo evangélico está manejando datos y dice que gana con el 80%. Que Manuel, dejen de fumar marihuana claro, el mundo exactamente lo que evangélico, dice. y que, o si no, que compren de la buena, como decía Claro, Cristina. claro, Manuel, nunca, desde Irigoyen hasta hoy, ningún candidato en la historia, ni siquiera Perón ganó con el 80%. Claro, O sí. sea, Se ve que conocen de política como yo de ingeniería exactamente, o atómica. sea, que vos me digas a mí que sí, no va a ganar con el 80%, pero loco, ni siquiera Claro, Cristina ganó con el 60%, o sea, sí. y ahí nomás rascando la olla. Es Sí, decir, pero aparte porque se pierde bastante de vista que los porcentajes estadísticos son tan relativos y en unas exactamente, circunstancias donde hay cada vez menos gente que realmente quiere ir a votar, claro, claro, estamos hablando simplemente de un momento histórico donde el sistema llamado democracia claro. está en serios problemas porque la gente tiene cosas más importantes que la obligatoriedad de ir a votar, entonces Claro. cada vez menos. A ver, eh, Manuel, yo voy a hacer un ejercicio. Permitime que me voy a escupir las manos. Hágale. Muchacho, pongamos la hora en remojo, por favor, les pido. Hablemos con coherencia. No pueden decir que Dante Gebel va a ganar con el 80% de los votos. Un poco Sí, de es no seriedad, por saber, favor. es no saber dos cosas, es no saber de qué se trata la política y no tener ni idea de Exactamente. de la historia del país, ¿no? Pero Sí, sí. claro, obviamente, creo Es una que... estupidez, vamos a decirlo con las palabras Exactamente, claras, sí, es una estupidez exactamente. semejante cosa. Ahora, hay Sí, una cuestión sí interesante, y ahí quiero dar vuelta a la página, Manuel, sí, y en cierto modo hablar un poquito debido a que por ahí nos queda pendiente esa vieja charla de la política. sí, Nosotros no somos autoridad en el asunto, pero tenemos un poquito de conocimiento de política como para poder definir ciertos conceptos, vos de tu lugar, yo desde el mío. Entonces, me gustaría que pudiéramos analizarlo a él como el político que podrá llegar a ser. ajá, sí, ¿No? Bien, sí, sí, tengo ahí para bien. comunicar. ¿Qué va a hacer Dante Gebel con el aborto? ¿Qué va a hacer Dante Gebel con los sindicatos? ¿Qué va a hacer Dante Gebel con... Y ya nos recontra estamos adelantando, pero Sí, digo, sí. si yo voy a evaluar toda tu discursiva ahora, ¿cómo vas a hacer con el mundo de... ¿Vas a conciliar con Dios y con el diablo? Sí. Digo, me pregunto, porque en política no se puede conciliar con Dios y con el diablo. Sí, bueno, Carlos decía, citaba Bueno, a Carlos, otro, bueno, decía, pero Carlos eh, era Carlos, Manuel, o sea, claro, claro, claro. Estamos hablando de un experto frente a un neófito. pero claro, estamos Este, hablando de un político como la talla de claro, Carlos Menem, y vos sabés muy bien que claro. yo soy antiperonista, o Sí, sea, sí, ya lo sé, ya lo sé. entonces estamos hablando, Lo hemos hablado en reiteradas estamos oportunidades. hablando que Carlos es un político con todas las letras, Sí, así sí, que, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No me extrañe que volveré. Y he claro, volvido, y he sí, sí, volvido. claro.
Es más, si me dejan, capaz que leo a Sócrates. Este, Claro, claro, sí, sí, totalmente. yo creo que es un tipo, por sus características propias, en líneas generales, por su personalidad, al menos pública, un tipo acomodaticio. Generalmente el típico populismo de yo primero te ladro y después te paso la lengua para que me des un hueso. Claro. Me parece que es un tipo absolutamente acomodaticio, que en el caso de que tenga la enorme posibilidad de poder acceder a algún puesto público en el mundo político, si no hace su propio, yo creo que él va a apuntar a hacer su propia jugada con su propio partido. A mí me suena de que él va a querer, él va a copiar parte de lo que hizo Milei, entonces él y su gente y su estructura va a apuntar para hacer un partido nuevo, de rápida ascendencia, va a jugar a las circunstancias en las cuales estamos, donde cualquiera puede ser cualquier cosa. Es decir, eh, A mí me parece que el que está moviendo los hilos de atrás, el Gepetto de Dante Gebel, es el peronismo. Para mí, perdón, yo te lo defino perdón muy el simple. término, ¿no? Pero son Sí, camaleones, Mario, son exactamente, camaleones. exactamente, exactamente. Yo para mí te defino a Dante Gebel en el mundo de la política de hoy y del que viene como el flautista de Hamelin. ¿Viste? O sea, Claro, viene, toca la flauta y van todos detrás de él enamorados claro. como están todos ahora. Pero yo siempre digo, el sol que salga para todo, a mí yo lo lamento profundamente por cómo él ha utilizado de plataforma a la religión. Exactamente. Pero después como el individuo, el sujeto, el mortal, el ser finito, tratando de vivir de lo que le gusta, me parece que le está yendo bastante bien, porque Convengamos que es el tipo millonario, convengamos que es vive un de lo que le millonario, gusta, convengamos que básicamente. es un millonario. Eso que no lo sé. Claro. No lo debemos olvidar Y también. no descansa, porque es un tipo que está todo el tiempo Sí, instalándose en los medios, como laburador de su propia y mentor de sí mismo. Hay que reconocerle que es un tipo que sí, le ha sí, sí. metido mucho a lo que él ha logrado ser y Mm. que sea un tema de conversación hasta Permitime ser en otro dos, referente. a Sí, dos ignotos como nosotros. claro, permitime dejar en claro esto, así ya cerramos porque se nos está yendo muy largo, pero vamos a cerrar un poco con Sí, otra parte. Pero quiero dejar en claro también, y quiero que me ayudes en esto, que vos sabés muy bien, pero tal vez los demás no lo saben, pero sí me catalogan, que yo soy antiperonista desde mucho antes que Milei existiera. Eso vos lo sabés muy bien. vos naciste a la política siendo antiperonista, Claro, Mario. sí, bueno, Y sí, somos amigos. sí, 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 por eso, pero quiero que vos lo sepas, porque, o sea, Sí. que vos lo digas, porque cuando ahora me catalogan a mí, está de moda ser antiperonista, porque mi ley lo instaló, pero yo sí, a mí mi abuela me hizo antiperonista. No, no. Los nuevos antiperonistas son los idiotas del momento. Claro, El verdadero antiperonista es un tipo como vos. El antiperonista tiene su propia razón. Ni siquiera Milei es antiperonista, si él lo ha claro, dicho claramente en distintas totalmente. entrevistas. Ha dicho, yo no le puedo echar la culpa a Perón del mal del país. Es decir, si un idiota cree que se convirtió al mileísmo para ser antiperonista, es más estúpido que los estúpidos, porque básicamente Milei no es antiperonista. Claro, claro, claro. Bueno, pero yo quiero dejar en claro eso. Yo soy antiperonista porque mi abuela me hizo antiperonista porque durante muchos años, toda mi niñez, yo vi el cuadro de Perón en el caballo pintado con el uniforme, que todo el mundo lo tenía. Eso El estaba en general casa. Perón, sí, ¿Entendés? señor. Eso estaba en casa, en la casa de mi abuela. Y me Claro. acuerdo que cuando fui creciendo, mi abuela me dice, vos tenés que ser peronista como el abuelo Claro, como y corresponde. sin darse cuenta me construyó en un Claro. ser antiperonista. Automáticamente vos te adelantaste a la escuela de Frankfurt del Totalmente, siglo sí, XXI y sí. dijiste, yo me deconstruyo y me hago antiperonista, por Exactamente. la Me duda. dijeron, vos tenés que ser de Boca como el tío de Boca. Vos tenés Ah, que ser de River como el tío de River. Entonces, ¿qué me hice? se me dice. Me hice de Boca. O sea, vos tenés que ser peronista. Me hice radical. Y es más, Claro, fui rebelde en el radicalismo porque me hice de franja morada. Y así claro, 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 sucesivamente. claro. Entonces, El chabón era Juan sí, Contreras. exactamente. Bueno, Manuel, hemos definido el estereotipo, Sí, el arquetipo, perdón, el arquetipo sí, del candidato.
Sí, Y reconocido, ¿no? sí, sí, Identificado. sí, 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 es un estereotipo, no, no es un candidato Pero vamos a tradicional. decir algo y es rápido, rápido, velozmente. Ujú. Nosotros no somos buches, no tenemos nada en contra de Goebbels. Simplemente lo que estamos viendo claramente es un personaje que tiene características que evidentemente son siniestras para la salud pública Exactamente, y la exactamente, política, nada exactamente. más y nada menos. Es decir, y que es un Eh, invento. Totalmente. Mi crítica hacia eso es el hecho de que se abogue la representatividad del mundo evangélico que no lo es. Dante Gebel, que después lo voy a aclarar, es el resurgimiento de un líder político del mundo pentecostal. Nada más. Bien, ahora deberíamos analizar el modelo contemporáneo de un apóstata. Y Bien. ahí sí te quiero aclarar que Dante Gebel tiene todas las características que la Biblia plantea, eh, el formato, la estructura, la fisonomía de un apóstata. Vayamos por parte entonces, Mario. Sí, ¿Qué es una apostasía? una ¿Qué es la apostasía, apostasía? la apostasía es un movimiento que define el Nuevo Testamento, que toma como modelo la contrariedad en el Antiguo Testamento de Israel y su corrupción, ¿no? Ujú. Entonces, en el Nuevo Testamento se plantea esa cuestión y le llama a esa situación, a la corrupción de la fe, se le llama apostasía. Ok, Y tiene como representatividad un apóstata, alguien que va en contra de la fe. Y te dice bien. Pedro, por ejemplo, que de la misma manera que en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, ahora en la iglesia hay falsos maestros. Eso lo dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Bien, bien. Eso por un lado. Ok, entonces, y ahí cuando uno entonces toma este elemento de la teología como referencia, lo encuadra a un personaje entre otros, ¿no? Porque no es que solamente este personaje del cual estamos hablando ahora, sino que hay No, otros claro, por de la supuesto. historia Sí, reciente, sí, sí. cercana incluso. Gigi Ávila, Carlos Anacondia, Benny Hinn, aquel que estaba en su momento a la noche en Canal 9, Jimmy Swaggart, Pat Robertson, el Club 700, Claro, Guillermo Maldonado, que no me puedo acordar, que estaba en el Chaco, que es una de las ciudades más pobres del país, sí, bancado por el narcotráfico, que eso tampoco nadie lo dice, nadie claro, habla de los pastores bancados por el narcotráfico, así era, hace silencio en ese sentido también. sí. Entonces, Bueno, todo eso es un movimiento que se llama el movimiento de apostasía. La apostasía ok, a través del tiempo va mutando, va bien. cambiando. Ajá, Y la ajá, Biblia plantea una apostasía y da un carácter que tiene el falso maestro. ok. Bien, bien, bien. Entonces, siguiendo el hilo de la lectura, ¿cómo entra Goebbels a ser claramente un apóstata? Te leo un texto de la Biblia. Bien, Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras corren con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. O sea, bien. los apóstoles son muy duros en este sentido. Sí, sí, veo que no Muy duros. escatimaban en palabras ni Fíjate, en adjetivos. fíjate que le dice, fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ok, Le llama manchas en nuestros ágapes. Proponen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. claro, Porque el que es convencido por alguno es que es hecho esclavo y el que lo venció. claro. Bueno, y sí hace una analogía, pero fíjate el texto final que dice, pero le ha acontecido lo verdadero del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la Sí, puerca lavada a revolcarse en el cielo.
Sí, señor. Claramente, sí, señor. Esto es lo que dicen las Sí, escrituras sí. sobre los falsos maestros. Bien, Y te estoy bien, leyendo bien. Judas. Claro, Perdón, entonces ahí es donde entraría esta cosa de que el tipo siempre esquiva la sacralidad por supuesto, de la Biblia, digamos. El totalmente, tipo le quita cualquier valor, totalmente. ha llegado a decir que para qué hablar de la Yo Biblia. te hago tres menciones Eh, claves, tres menciones claves ajá. sobre el modelo contemporáneo de Goebbels como el modelo contemporáneo de un apóstata. Ujú. En primer ¿Y por qué lugar, entra Goebbels en él? sí, en primer lugar, es la consecuencia del movimiento carismático pentecostal. Mm, Tenemos que entender esto. Goebbels es esa especie de anticristo que sale de este movimiento. Es ese cuerno pequeño que sale. Obviamente estoy haciendo una comparativa sí, análoga, no sí, estoy sí, sí, sí. definiendo conceptos proféticos. No, no, Es no. decir, es el cuerno pequeño que sale de esa gran bestia que es el mundo pentecostal, que Bien, es un movimiento corrupto que surge en el año 1850. ok. Eso por un lado. En segundo lugar es la consecuencia del movimiento de la iglesia electrónica. La iglesia electrónica, Manuel, vino para quedarse. Y en la medida que la tecnología se desarrolló, esta fue explayándose. Es como si de repente la iglesia electrónica tendría una casita chiquitita y ahora le dieron una mansión para Claro, desarrollarse. claro, sí, 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 sí. Ahora la iglesia electrónica está en su apogeo porque las redes, los medios, el Claro. streaming, Tiene todo los, es tiene los posible. medios como para crecer, digamos. Totalmente. Entonces, Claro, Dante Gebel es la consecuencia de la iglesia electrónica de la década del 90. claro. Claro, estamos viendo en ese sentido, y según el análisis que vos estás haciendo, podríamos decir que los frutos de aquello, de lo que fue la década de los 90. Sí, claro, exactamente, por supuesto. Bien, Y por último, es la oportunidad de una plataforma de poder religioso. claro. Es decir, lo que Dante Gebel va a construir es un poder de religioso que vino para quedarse. Mm, ¿Cuándo comienza él a hacer esto? En la oración que él hace en la asunción de Bukele. Ese es bien. el punto de partida de su carrera política. Bukele, que mucha gente lo tiene en líneas generales como un tipo de derecha, cuando ha confesado claramente que él es de índole más que nada marxista, ¿no? Es decir, Y bueno, una, eh, una cosa bastante curiosa lo que sucede con Bukele, porque ha quedado instalado como un tipo de derecha cuando en realidad él claramente es un socialista snob, un socialista claro. este, extrañamente socialista, ¿no? Es decir, y mirá vos, el dato yo no lo recordaba que él había estado en la asunción Sí, sí, sí. de Estuvo allí en la que Asunción. Goebbels había estado en la asunción de este hombre. Sí, sí, sí. Él hizo una oración y hizo una presentación allí muy, 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 muy trascendente. Bueno, cuando uno ve y hace un seguimiento entonces sobre en qué lugares claves ha estado, va a entender también de dónde sale la guita para el tema de las Claro, claro, publicidades, claro. que este tiempo en redes sociales y medios de Yo, comunicación. yo, yo por lo menos quiero terminar de esta manera, Manuel. Eh, hay un texto muy trascendente en la historia que es la Odisea. La Ilíada nos relata el tema del caballo de Troya, Sí, Troya siendo vencida por el rey de Itaca y por Ulises y todo ese tipo de cosas. sí, La Odisea relata el regreso de Ulises a su patria, por así decirlo, ¿no? ujú, Eh, Él y sus amigos caen en una isla, allí está el cíclope que los tiene atrapados en una cueva, y obviamente Ulises mata al cíclope y se va con sus amigos que es Euriloco y Parimedes, que son los que lo acompañan, ujú, y se suben a un barco y salen de la isla del cíclope y cruzan por un estrecho donde hay unas sirenas y Ulises se hace atar
al poste porque iban a ceder al encanto de las sirenas. Sus amigos lo atan y se ponen cera en los oídos. Y aparecen las sirenas, navegando velozmente, advirtiendo la presencia de la ligera embarcación que navegaba muy cerca de ellas y con sus frescas voces entonaron cánticos. Ven aquí, acércate a nosotros, Ulises, tan elogiado, honor y gloria de Acaya. Detén tu nave y ven a escuchar nuestras voces. Jamás un negro navío dobló nuestro cabo sin oír las dulces melodías que salen de nuestros labios. ¡Ah, qué bueno! Claro, ¿Viste? claro. Y Ulises atado en el poste le hace seña a los muchachos, desátenme porque no aguanto más. Y los amigos no le hacen caso y obviamente las sirenas se van porque No logran su cometido. no logran su cometido, ¿no? Y ahí él les agradece a ellos y los evangélicos están atrapados por el canto de las sirenas, exactamente igual. No tienen discernimiento, no tienen dominio propio. Entonces, esta analogía mitológica define en cierto modo el mundo evangélico de hoy. Porque sabemos muy bien que cuando vos te tirás al agua, las sirenas se transforman en monstruos terribles que te comen el Claro, corazón. claro, 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 claro. Entonces ahí está el punto. Ceder a los encantos de este tipo me parece algo deleznable para el mundo evangélico. Deleznable. Esto es mi cierre de esta conversación. Bien, perfecto. Mi aporte es el siguiente. Voy a recordar algo que ya está en este audio que le va a dar ese color que le dio en su momento. No confíes en los hombres que se tiñen el pelo porque es poco serio. La verdad que es cierto. Igual que no hay que confiar a la gente que tiene peluquín, por supuesto. ¡Oh! Ese es peor, ese es peor, ese es peor. Más Bu- madera. Bueno, mi estimado, ha sido un gusto esta conversación, ha sido un gusto. Sí, ha sido un gusto, tal cual, así ha sido. Lo lamentamos por la gente que tiene tal vez algunos por ignorancia, otros por desconocimiento y otros que también hay que decirlo con seria necesidad de poder ir detrás de semejante personaje, ¿no? Sí, Eh, es lamentable. Vuelvo a repetir, yo no soy mileísta, pero este tipo está lejos de, de la, de la forma en que Milei accede al poder, está lejos, lejísimo. No, Sí, yo creo que también, más allá de que yo esté o no de acuerdo con mi ley, me parece a mí que la antítesis entre uno y el otro, que este tipo es un intelectual, es un tipo formado, y, claro, es un técnico. y Dante Gebel es apenas un outsider. Sí, no, no, eh, no, él es técnico electrónico. bueno, sí, con 4 libros de teología en la biblioteca, nada más. O sea, bueno, ya Bueno, está. ya está, en los tiempos que vivimos todo es posible. Bueno, que ya está. Estimado, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos Maestro, los oyentes que nos han escuchado. gracias por Gracias. escucharnos No, y por gracias favor. por la posibilidad. Bueno, nos encontraremos en otras tertulias en este año, ¿no? Este año Seguramente, sí, sí, 2026. sí. ¿Eh? Sí, Bueno, así ha de ser. bueno, también queremos avisar que todos aquellos que nos escuchan, si es que nos escuchan, que no se olvide de poner una manito también, si nos quiere pedir Claro, algún tema en particular, consultaremos al oráculo y sí, obviamente vendremos con nuestros puños llenos de verdades. Muchísimas sí. gracias.